el INAI como órgano del Estado mexicano, porque a veces se piensa que es una institución federal o que es una institución gubernamental, etcétera, pero en realidad sirve al Estado mexicano en el sentido más amplio de la palabra. Cuéntanos esta parte del diseño organizativo del INAI, Blanca, por favor. Claro, efectivamente, Miguel, tú sabes que en la reforma constitucional del 2014 se determinó que este Instituto Nacional de Transparencia, antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, tuviera autonomía constitucional y también se ampliaran las facultades y las competencias de este instituto sobre los tres poderes de la Unión, los fondos y fideicomisos públicos, los sindicatos, los partidos políticos y los propios organismos autónomos. Y en ese sentido, al dotarlo de autonomía constitucional, le ha permitido en estos años actuar con imparcialidad. Los organismos autónomos, Miguel, y tú lo sabes, son relevantes porque cumplen funciones específicas para el Estado y han surgido también bajo la premisa de garantizar la calidad técnica, la imparcialidad y, por supuesto, la independencia de las acciones y decisiones. Así que nos sumamos a formar parte, por ejemplo, de otros organismos autónomos, como lo es el Banco de México, el INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros que pueden desarrollar acciones de gran complejidad técnica sin ceder a las presiones coyunturales o bien a los vaivenes políticos, porque cuentan justamente con esa autonomía constitucional. Y en Y qué particular, importante, perdón, Blanca, qué importante en el momento, en la coyuntura también, digo, inevitablemente tenemos que hacer referencia a ello que te ha tocado a ti encabezando este organismo autónomo del Estado mexicano, esa base constitucional que es el ancla, ¿no, Blanca? Es el ancla, es la protección también de la autonomía del INAI. totalmente, mira, en particular el caso del INAI pues es relevante porque la autonomía resulta fundamental, porque al no depender jerárquicamente de ningún otro poder público, nos permite también emitir de manera imparcial nuestras resoluciones que son públicas, que son conocidas por todas y por todos, y priorizando ese carácter técnico y especializado que tiene su labor. Y al quedar establecida, como tú bien señalas, la autonomía en nuestra Carta Magna, en la Constitución, pues se requiere justamente de una mayoría calificada y la aprobación de las legislaturas de los estados, en todo caso, si es que se quisiera eliminar. Por eso es muy importante las tareas que desarrollamos como organismo constitucional autónomo. Es clave porque permiten también construir este sistema de pesos y contrapesos que son tan necesarios para la supervivencia de todo el sistema democrático. Y no solamente, Miguel, tú lo sabes como gran jurista que eres, porque facilitan el cumplimiento de la ley, sino que también impiden la concentración del poder y, por supuesto, con ello, bueno, pues aumenta la salvaguarda de los derechos fundamentales. Oye, te quiero preguntar en la misma línea sobre el origen del Sistema Nacional de Acceso a la Información, porque amablemente recordabas que desde hace ya muchos años, pues hemos coincidido contigo, con muchos activistas en la defensa de este derecho humano, de este derecho fundamental a estar informados. Tú desde una trinchera esencial en tu tarea periodística, me acuerdo allá en Puebla, me acuerdo también que tuviste un papel muy destacado en el órgano garante local antes de asumir esta gran responsabilidad que ahora tienes en el INAI, pero lo quería enfocar, Blanca, desde el punto de vista de la sociedad civil, porque hay personas que a veces dicen, bueno, es que esto es una entidad burocrática, es una estructura donde hay pues un conjunto de gentes ahí intentando cobrar su quincena, es algo que viene a sumar gasto al Estado mexicano, pero en su origen esto fue un movimiento cívico, fue una reclamación ciudadana, fue algo que
pues desde muchas trincheras periodísticas, académicas, de movimiento social, se logró impulsar y yo creo que ahora tú abanderas ese impulso, Blanca, tú encabezas ese esfuerzo ya en lo institucional, ya no tanto en el tema de pues defensa de derechos, pues, desde luego que también, pero en lo institucional, ¿vale la pena recordar ese origen, Blanca? Oye, es importantísimo, Miguel, lo dices muy bien, el origen ciudadano. Hay que recordar que en ese sentido, un grupo de pues, periodistas, activistas también, académicos e investigadores se reunieron en lo que fue en un seminario alrededor de pues discutir, analizar qué es lo que estaba pasando también en el mundo y que era necesario en nuestro país. Tú recordarás que desde los años 50 surgieron en distintos países leyes de transparencia y México pues se estaba quedando rezagado. De manera que se logró que a través del grupo denominado Grupo Oaxaca se llevara, se lograra, digamos, que esa primera iniciativa para construir la Ley Federal de Transparencia Gubernamental saliera adelante ahí en la década del año 2000, justo en la transición democrática, y que pudo posicionar este tema en la agenda pública. Es así como todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados sacaron adelante y se conjugó pues este interés ciudadano, esta necesidad también y esa presión internacional que ya existía sobre nuestro país para que junto con las y los diputados en aquel momento saliera adelante esta primera ley federal de transparencia. Y lo recuerdas muy bien, en aquel momento, bueno, pues sí, surgieron en las entidades federativas, yo estaba en Puebla en aquella época, recuerdo que se hicieron foros y muchos periodistas decían que esto podía ser una ley mordaza y se oponían a que surgiera. No obstante, bueno, pues fue creciendo, se lograron sacar adelante en las entidades federativas leyes que, sin embargo, pues sí eran distintas. Por ejemplo, recuerdo que en algunos casos los organismos garantes dependían del gobierno del estado, ¿no? Tenían algunas características muy particulares y fue creciendo esto frente a muchas resistencias. En lo personal me tocó vivirlo primero desde la Comisión de Transparencia de la capital poblana y después ya en el órgano de transparencia del Estado de Puebla. Hoy tengo la fortuna, el privilegio de estar aquí en el órgano nacional de transparencia, ya después de más de 2 décadas donde ha ido evolucionando y creo que es relevante porque el interés y la confianza de la ciudadanía es clave, no solamente en la labor que hace este instituto, y lo muestra el incremento histórico que ha tenido el número de solicitudes y de recursos de revisión de los 2 derechos que tutelamos. Rápidamente, si me permites, quiero darte los números para justamente fundamentar lo que te estoy diciendo. Y desde el 2021, perdóname, desde el 2003 a la fecha, bueno, pues se han interpuesto una cantidad importante de solicitudes de acceso a la información, particularmente relativas, por ejemplo, a las actividades de las instituciones o la información que administran los sujetos obligados, por ejemplo, en temas de salud, en temas de compras y contratos, información sobre los servicios públicos o bien sentencias y resoluciones también del Poder Judicial de la Federación. Ha habido un incremento histórico muy relevante que nos permite advertir, bueno, que la transparencia llegó para quedarse en este país. Prácticamente llevamos más de 3,5 millones de solicitudes de información del 2003 al año 2023 que se han ido incrementando también en materia de datos personales. Y creo que es relevante el destacar que de lo que se trata es de 2 derechos humanos, 2 derechos que tienen una utilidad social sobre las personas
y que hoy lo que está en juego justamente es la garantía de esos dos derechos al no poder sesionar este instituto para resolver esos recursos de inconformidad entre la sociedad y sus gobernantes.